buenos días a todos. Primero que nada, creo que es de agradecer al CIF estas oportunidades, ¿verdad?, para compartir, porque yo espero que esto sea un intercambio de conocimientos, sea durante la exposición o al final de la misma y posteriormente. Quisiera decirles primero, tal vez, aclararles y un poco delimitar sobre qué es la presentación, porque ayer alguien me comentaba y me decía, wow, qué temas más amplios, ¿verdad? Y de hecho sí son dos temas muy amplios y muy dinámicos. Entonces es básicamente cuál ha sido la influencia de BEPS en los tratados fiscales. Entonces, como les estaba diciendo, por tratarse de dos temas muy amplios y muy dinámicos, son temas que no están agotados y más bien cada vez que nosotros los comentamos o los analizamos, surgen más dudas, surgen más cuestionamientos, nuevas soluciones y justamente esa es la idea de esta exposición, que nosotros también como funcionarios del Ministerio de Hacienda podamos hacer propuestas y podamos hacer un análisis concienzudo de estos temas que son tan importantes y tan actuales para nosotros. Si me ayuda Walter. Quisiera iniciar hablando y sin partir de que aquí habrá personas escuchando que ya conocen los temas, sino tratar de dar un fundamento para que todos podamos entender y conversar en el mismo idioma y así podamos llegar al final entendiendo de qué se trata este tema de BEPS y lo que ha implicado en los tratados. Un tratado fiscal, como tratado internacional que es un acuerdo escrito entre dos países y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que se trata de dos países y no dos gobiernos, porque si no podría resultar como nos ha sucedido en algunos de los proyectos que inicia un gobierno y el siguiente no lo quiere aplicar o algo por el estilo. Entonces se trata de un acuerdo que es escrito entre dos países y que se rige por el derecho internacional. Esto es muy importante porque el que esté regido por el derecho internacional implica que los estados contratantes, que es vinculante para los estados contratantes y que debe ser cumplido. Por ahí ustedes ven en la presentación que dice que además se establecen derechos y se imponen obligaciones para esos dos estados. Y se presume que esos dos estados van a cumplir el acuerdo de buena fe. ¿Qué significa de buena fe? Que van a hacer todo lo posible para la correcta implementación del tratado de que se trata. Este tipo de tratado, específicamente los tratados fiscales y básicamente los tratados para evitar la doble imposición, tienen como objetivo beneficiar a los inversionistas de cada uno de los estados que participan en la negociación y en la suscripción del convenio. Bueno. Ahora, hay varios tipos de tratados fiscales, como la mayoría sabemos, y eso depende de la clasificación de la cantidad de partes contratantes que se involucran en la negociación y suscripción del mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos varios tratados bilaterales ya vigentes y tenemos también dos convenios multilaterales. Uno de ellos es el centroamericano, que es de asistencia administrativa, y la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, que nos permite la asistencia con alrededor de 70 jurisdicciones. Casi todos los días hay más jurisdicciones que aprueban ese tratado, hay más jurisdicciones que la suscriben, y entonces nosotros estamos siempre actualizando la lista de las jurisdicciones con las que podemos tener ese tipo de asistencia. También la siguiente clasificación es por el fin, como ustedes lo pueden ver en la presentación, y entonces podríamos decir, como les mencioné antes, que hay acuerdos de cooperación administrativa que incluyen los de intercambio de información y los multilaterales que son más amplios, que no solo incluyen el intercambio. Además, están los convenios para evitar la doble imposición, que son justamente el fundamento de esta presentación. Nosotros no vamos a detenernos en tema de intercambio de información, porque es otro tema muy amplio, pero sí vamos a hablar de los tratados fiscales, específicamente en el caso de los que son para evitar la doble imposición internacional. Ahora, ¿qué es la doble imposición? Producto justamente del ejercicio de la soberanía de los estados y de la propia actividad de las administraciones tributarias,
En ocasiones, las empresas multinacionales o que tienen inversiones en otros países pueden verse afectadas por la doble imposición internacional, que es, ahí ustedes tienen una definición que puede ser definida como la imposición de dos impuestos comparables en dos o más estados sobre el mismo contribuyente en relación con la misma materia y por dos periodos idénticos. Es decir, los dos estados creen tener derecho a gravar a un mismo sujeto. Entonces, surge justamente la posibilidad de suscribir este tipo de convenios para evitar la doble imposición, que buscan más que todo promover las inversiones a nivel internacional. Algunos podríamos decir, ¿verdad? Y es algo que constantemente nos cuestionamos, ¿para qué, por ejemplo, un país como Costa Rica, con renta territorial, suscribe este tipo de tratados? Pero resulta que a nosotros nos interesa que haya inversión extranjera, que nos permite un mayor desarrollo, empleos. Podríamos hablar mucho de sí o no suscribir tratados. La realidad es que tenemos 3 tratados ya suscritos. Uno, que sé que lo hemos utilizado mucho y que tal vez es el más importante para nosotros en este momento, que es el de España. Está en vigor desde el año 2011 y de hecho se han presentado algunas cuestiones relacionadas con la implementación de este convenio. Por ejemplo, ha habido consultas 119, algunos compañeros de las administraciones tributarias, que según me indica Walter también nos están escuchando, han tenido también que lidiar con este tipo de interpretaciones en virtud de la emisión de los certificados de residencia fiscal, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces dijimos, en vigor está España, como ustedes lo pueden ver ahí, pero hay uno que está pendiente de intercambio de los documentos de ratificación. Ese es el acuerdo con Alemania, que recientemente salió publicado como ley de la República. Este convenio establece que los instrumentos de ratificación se van a intercambiar en Berlín y ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado de esta función, está realizando ese intercambio. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que ya no solamente vamos a tener el convenio con España, convenio para evitar la doble imposición con España, sino también el convenio con Alemania, uno más, ¿verdad? También de manera informativa tenemos el convenio con México, que se encuentra en la corriente legislativa. Sabemos que los convenios de doble imposición no son muy populares, ¿verdad? Entonces, todavía no tenemos una idea de cuándo va a ser aprobado este convenio, pero les estaríamos informando desde la dirección para que ustedes también estén informados cuando entra en vigor Alemania y cuando es ley de la República el convenio con México. Continuamos. Ahora, los tratados fiscales internacionales para evitar la doble imposición tienen 3 objetivos fundamentales que en sí mismos también son bastante extensos. El primero, que es lógico y como el título lo dice, es eliminar la doble tributación o la doble imposición. También trata de eliminar la tributación excesiva, la tributación incierta y la elusión y evasión fiscales. Un poquitito más adelante en la presentación vamos a ver que este objetivo se ha ampliado justamente en virtud de BEPS. Pero vamos paso por paso. También busca remover barreras tributarias al comercio de inversión transfronterizos, que como decía, es dar competitividad a los países por medio de la inversión extranjera y de alguna manera, que también podría ser un elemento que se puede discutir, maximizar la riqueza global, asegurando una eficiente asignación de los recursos. Sería lo ideal, ¿verdad? Continuamos. Ahora, ¿cómo se alcanzan esos objetivos? Eliminar la doble tributación, creo que es el objetivo más evidente, ¿verdad? Y lo que se busca entonces es que los dos estados contratantes se pongan de acuerdo. Y de hecho a la mesa de negociación, cuando se han tenido que hacer,
se llevan las propuestas de ambos estados y justamente se negocia hasta llegar a un acuerdo en el que los dos estados tendrán que ceder. Puede ser que uno de los dos se deje el derecho a la imposición, puede ser que se repartan, y por eso es que este tipo de convenio no es tan popular, y además muchas personas se ponen a la suscripción de los mismos, pero son necesarios, como hemos dicho. Además, en el segundo punto, este tipo de estados eliminan o reducen algunos impuestos que de lo contrario serían pagados por los inversionistas extranjeros. Como les estaba diciendo, y es un tema que nosotros hemos tenido que analizar con COMEX también, nosotros partimos de que la inversión que viene compensa la eventual pérdida en la recaudación que podamos tener. Yo sé que algunos de ustedes podrían decir que eso no es real, pero tendríamos que hacer un estudio, ¿verdad?, para poder saber si la ganancia que podría darnos en infraestructura o en los empleos que genera en diversos lugares del país podría compensar ese compartir el derecho a la imposición. Tercer punto, dice, eliminan algunas formas de discriminación tributaria, y en esto se refiere a lo que establece el artículo 24 del modelo. Tal vez voy a detenerme, y no sé si esto sea retroceder un poco, pero evidentemente estamos hablando del modelo de doble imposición de la OCDE, que tal vez es algo que debía mencionar al principio para que tengamos claro. La OCDE se ha dedicado al estudio y muchos de nosotros nos hemos beneficiado de eso. De hecho, este seminario fue impartido por personas de la OCDE. Entonces, tiene como fundamento principal ese modelo, que no dista mucho de las disposiciones del modelo de las Naciones Unidas. Pero sí es importante que tomemos en cuenta, si ustedes quisieran tener ahí a mano el modelo, que más adelante vamos a necesitarlo, es el modelo de, ya les voy a decir, modelo de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE. Volviendo al punto 3, aclarado lo anterior, volvemos a este punto 3, donde dice que se puede eliminar por medio de estos convenios la discriminación tributaria. El artículo 24 establece que los nacionales de un estado contratante no deben ser sometidos en el otro estado contratante a ningún impuesto u obligación al que no estén sometidos los nacionales de ese estado en la misma condición. Entonces, como les dije, el artículo 24 responde a ese objetivo del punto 3 de eliminar la discriminación tributaria. El punto 4 nos dice proporciona un conjunto de reglas estandarizadas para dividir los ingresos fiscales entre los países, lo que de alguna manera da seguridad jurídica a los inversionistas. Ahora, podemos continuar. En el siguiente punto dice que aborda la evasión y la elusión fiscales, y esto es muy importante, como les decía. El primer punto o el primer objetivo del que hablábamos era evitar la doble tributación, pero además este tipo de convenios, cuando se suscriben, tratan de abordar el tema de la evasión y la elusión fiscal y de alguna manera cerrar los portillos que pudieran establecerse por medio de la inversión en otras jurisdicciones. Algo muy importante es que recientemente, y me parece que se incluyó también más adelante, se ha entendido que los tratados fiscales también deben cumplir el propósito de eliminar la doble no imposición. Pero lo vamos a hablar un poquito más adelante en la presentación. Además, se proporciona una herramienta para la resolución de disputas tributarias que se encuentra en el artículo 25 del modelo y le llamamos MAP. Es el modelo de solución de controversias que se encuentra en cada uno de los tratados fiscales que se suscriben. Este artículo ustedes lo pueden consultar y más adelante también vamos a hablar sobre él. Además, proporciona un ambiente fiscal estable para los inversionistas y se incrementa la competitividad internacional de la economía. Ahora,
en la siguiente. ¿Qué es BEPS? Como les decía antes, la OCDE ha incursionado en estos temas que son bastante importantes y creo que ha influenciado de una manera muy real la negociación y la suscripción de los tratados de doble imposición y también los de asistencia administrativa. Como ustedes pueden ver, en el caso de este modelo que yo les mencionaba, ha sido utilizado como base de más de 3.000 convenios bilaterales. Y es que alrededor del mundo, por ejemplo, les mencionaba que Costa Rica ha suscrito 3 tratados únicamente, uno vigente, uno en intercambio de notas y uno que todavía está en la Asamblea Legislativa, pero otros países tienen más de 100 convenios bilaterales suscritos con otras jurisdicciones, también por las condiciones propias de sus sistemas tributarios y por la inversión tan grande que tienen. Como les decía, BEPS surge del estudio de la OCDE de este tipo de tratados de doble imposición. Y entonces en la siguiente nos dice, ¿pero por qué surge? Surge como una respuesta a las crecientes cifras de erosión de la base imponible, partiendo de que bajo las reglas actuales, las empresas que invierten de manera transnacional generalmente son capaces de distraer los beneficios imponibles de la jurisdicción donde se genera. Creo que todos hemos escuchado recientemente el tema de Panama Papers, ¿verdad? Y otros temas relacionados con este tipo de planeación fiscal que puede ser que está erosionando la base imponible de los tributos en las diferentes jurisdicciones. Y en esto quisiera aclararles, no sé si alguien no lo tenga tan claro, ¿qué significa BEPS? BEPS es justamente la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios. Creo que ha sido una frase o un acrónimo que es muy fácil de recordar, pero tal vez alguna persona dice, bueno, BEPS, pero ¿qué significa? Son las siglas en inglés de este tema de la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios. Siguiente. Ahora, ¿qué era lo que sucedía en unas diapositivas anteriores? Lo mencionaba. Lo que se ha presentado o lo que se ha podido analizar es que los tratados de doble imposición, si bien es cierto, han venido a ayudar a los países en la lucha contra la evasión fiscal, contra la elusión y también para evitar la doble imposición, también nos hemos dado cuenta a nivel internacional de que este tipo de tratados también en algunas circunstancias ha promovido la doble no imposición en los casos de abuso de tratados o cuando se busca cero tributación. Nunca fue la idea, creo, a la hora de suscribir un tratado. Me parece que ninguna de las jurisdicciones teníamos en mente el que se diera este tipo de abusos, pero es algo real y algo propio de la economía y más adelante veremos que la situación es que hay portillos dentro de la legislación nacional y en los mismos tratados que permiten este tipo de abusos. ¿Qué es lo que genera la doble no imposición? Lo que se produce, producto de ella, es la reducción del impuesto corporativo que pagan las transnacionales, afectando la competencia, distorsionando las decisiones de inversión y reduciendo la confianza en los sistemas fiscales. Y por esto surge BEPS. Vamos a continuar, porque creo que el tiempo está avanzando. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que la mayor parte de las planificaciones fiscales que dan lugar a BEPS, y que es un tema que se mencionó mucho, como les decía, con los Panama Papers, la situación es que este tipo de planeación es legal. Esta planeación que permite la erosión de la base imponible en ocasiones tiene su fundamento en la propia ley. Y la situación adicional es que BEPS va a generar para cada una de las jurisdicciones que lo está analizando y aplicando la posible modificación entonces de las leyes nacionales y de los tratados bilaterales que se encuentran en este momento en vigor.
e incluso los que han sido negociados y todavía no están en vigor. Por ese motivo, no sé si la mayoría tiene conocimiento, pero la Dirección General de Tributación ha conformado un grupo de expertos que se están encargando de analizar las propuestas de BEPS, las propuestas incluidas en cada una de las 15 acciones, por si alguno está interesado, también se las podemos facilitar, porque BEPS, como vamos a ver más adelante, generó estudios y conclusiones en 15 acciones específicas, y entonces estos compañeros de la Administración Tributaria están analizando cuáles son las modificaciones que deben hacerse a nuestra legislación para poder cerrar esos portillos y entonces evitar el abuso de los tratados, también evitar las diversas formas de planeación fiscal que producen la erosión de la base imponible o BEPS. La siguiente, por favor. Ahora, esto era lo que les estaba comentando, cómo se soluciona BEPS. Porque bueno, supongamos que identificamos cuáles son los problemas y creo que por eso tal vez algunos de ustedes en algún momento han escuchado críticas respecto de los tratados y respecto de estos temas. Pero entonces, a nivel internacional se han realizado consultas y los países miembros y no miembros de la OCDE han participado en la elaboración de estas conclusiones relacionadas con BEPS o la erosión de la base imponible. ¿Qué es lo que hace BEPS? BEPS identifica las principales áreas que generan oportunidades de erosionar la base imponible. Además, en BEPS se pronuncian a favor de un enfoque general y coordinado, es decir, es la decisión de los países, como les decía, miembros y no miembros. Evidentemente, siempre hay países que llevan la delantera en estos temas y entonces son los que proponen y en ocasiones nosotros participamos mediante las consultas. Todas estas conclusiones a las que se han llegado también han sido sometidas a la consulta de las jurisdicciones, incluyendo a Costa Rica, quien ha estado participando en diversos grupos que tratan estas acciones. Además, BEPS plantea las bases para un plan de acción y ese plan de acción se encuentra tanto desarrollado en cada una de las 15 acciones como en un plan específico que es el que está en la siguiente diapositiva. Todos son libritos, son muy bonitos, pero son bastante amplios, ¿verdad? Por el momento, el que describe qué es BEPS sí lo tenemos en español. El plan de acción también está en español. Las acciones aún no están en español, así que esa tal vez podría ser una limitante para algunas personas, ¿verdad? El hecho de que hay que consultarlo, estudiarlo y analizarlo en inglés, pero en el momento en que se tengan en español también podrán ser consultadas. Nos han dicho de la OCDE que eso va a ser pronto y entonces tal vez podríamos compartírselas a las personas que estén interesadas. Pero ¿qué es el plan de acción BEPS? Como dice la diapositiva, son 15 acciones organizadas acerca de 3 pilares fundamentales. Aquí estamos hablando de coherencia, sustancia económica y transparencia. Y entonces, en la parte de coherencia, lo que se busca, más bien con BEPS, es que se eliminen estos temas de una inversión en otro estado o de las compañías multinacionales creando sociedades fantasmas en otros estados, lo que podríamos llamar mecanismos híbridos o compañías extranjeras controladas. Esto en la parte de coherencia, como les decía. En la parte de la sustancia económica podríamos decir que se encuentra el tema de impedir el abuso de tratados, que es básicamente de lo que hemos estado hablando, y nuevas reglas sobre precios de transferencia o modificaciones a las mismas. En cuanto a transparencia, como ha sido la tónica en la OCDE, hablamos acerca de la información que se puede obtener, la información que se puede compartir, y entonces en un primer momento nos referimos a las metodologías para recopilar y analizar los datos
de la erosión de la base imponible, que sería ver documentación sobre precios de transferencia, que permitiría también a las unidades que se encargan de este tipo de análisis ver toda la información a nivel internacional, por ejemplo, de las compañías costarricenses que están haciendo inversiones en otros países. También tenemos el Country by Country Report y mecanismos de resolución de controversias más eficaces, como sería el MAP que estábamos conversando antes, y el cual se busca que sea más expedito, pero más adelante lo vamos a ver. Siguiente. Y ahora sí entramos de lleno a la parte de cuáles son las propuestas para poder evitar el abuso de tratados. En una primera instancia, es importante decir que el informe del 2014, porque esto, si bien es cierto, por ejemplo, este seminario fue el año pasado, en el 2015, a principios, me parece, del 2015, pero ya se había venido trabajando en el análisis e incluso en la promulgación de estos reportes que les comentaba. Entonces, ese informe de septiembre del 2014 propuso modificaciones a la introducción del modelo, y yo les pongo ahí esa modificación, que es la más específica, y dice identificar las consideraciones de política fiscal que, en general, los países deben tener en cuenta antes de decidirse a celebrar un convenio fiscal con otro país. Aquí quisiera mencionarles además, si alguno, me parece que Walter les va a compartir la presentación posteriormente, pero en este tema de ver, siempre vamos a tener que estar actualizando la información, porque es un tema que no se ha agotado todavía. De hecho, algunos grupos aún siguen trabajando, por ejemplo, en el tema del convenio multilateral, que eventualmente podría suscribirse para la modificación de los tratados fiscales. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones de política fiscal? En la próxima filmina ustedes lo pueden ver. Y sería justamente lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta de previo a la negociación de un convenio. Quisiera decirles, bueno, personalmente trabajo en la Subdirección de Negociación e Implementación de Convenios Tributarios Internacionales, y nosotros con alguna frecuencia recibimos propuestas de parte de algunos países para suscribir este tipo de convenios. Sin embargo, bueno, por un asunto de nuestro sistema tributario y justamente por estas consideraciones de política fiscal, en ocasiones tenemos que rechazar ese tipo de negociación, y otras sí las hemos iniciado, como les decía, por ejemplo, México ya se suscribió y se encuentra en la corriente legislativa. Pero ¿cuáles son las consideraciones de política fiscal para la suscripción de los convenios? Primero que nada, ese primer punto se refiere a la existencia de una relación económica entre los países, porque no tendría mucho sentido el desgaste que implica la negociación de un convenio de doble imposición con países con los que nosotros no tenemos una relación económica real. Por ejemplo, hemos recibido algunas propuestas de países, por ejemplo, de Medio Oriente, pero aún no tenemos el tipo de estudio para poder saber si tenemos una relación económica que nos demuestre la necesidad de la suscripción. El siguiente punto dice: también tenemos que tomar en cuenta las características de los convenios que promueven los lazos económicos entre los países. Un ejemplo sería el artículo 24, ¿verdad?, que pretende eliminar el trato discriminatorio que anteriormente les comentaba. Además, la certidumbre del tratamiento fiscal para los contribuyentes con derecho a los beneficios del convenio, y esto demuestra la buena fe de la que hablábamos, que menciona la Convención de Viena, que el convenio se aplique. Es decir, no es solo que lo suscribamos y lo tengamos dentro de una lista que podamos consultar, sino que el país contratante o la jurisdicción contratante tiene que prever la forma en la que posteriormente va a implementar el convenio. Además, por ejemplo, tiene que ayudar a las personas que piden la aplicación de estos convenios a solucionar sus problemas con respecto al mismo, que sería la implementación de MAP. Además, hay un último punto relacionado con la posibilidad de implementar efectivamente las disposiciones con respecto a la asistencia administrativa, que básicamente son dos: el intercambio de información en materia tributaria, que creo que
varios de ustedes nos han colaborado en este punto, y la asistencia en recaudación de impuestos, que es un elemento que nosotros como país no hemos implementado y de hecho es una de las reservas que nosotros realizamos a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa, porque no tenemos en este momento la posibilidad de prestar esta colaboración a otras jurisdicciones. La siguiente. Los derechos a los beneficios del tratado. Como les decía, lo que se ha presentado es justamente un abuso en el uso de los tratados. Algo que tenemos que tomar en consideración, y esto es algo que también las administraciones tributarias deben de tener claro, y es que el simple hecho de que una persona diga o pida que se le aplique el tratado no implica que tiene derechos a los beneficios del mismo. Es decir, si a alguno de ustedes les piden un certificado de residencia fiscal, es necesario primero realizar un estudio para determinar que la persona en efecto tenga el derecho a los beneficios del tratado. Por ejemplo, recientemente me comentaban que a alguien le solicitaron un certificado fiscal y el fundamento era el convenio de doble imposición con Panamá. Y nosotros no tenemos convenio de doble imposición con Panamá. Entonces, el simple hecho de que Catherine se presente a la ventanilla con ustedes y les diga, yo quiero aplicarme el convenio de doble imposición con Panamá, la primera alerta que tenemos que tener es justamente que no hay un convenio con Panamá. Entonces, parece algo muy simple, pero es realmente relevante. ¿Qué podría hacer Panamá si le llega un certificado fiscal de Costa Rica diciendo que tiene fundamento en un convenio que no existe, ¿verdad? Entonces, es un tema que nosotros tenemos que tomar en cuenta. También es un tema muy importante para las personas que se encargan del control, porque si la persona no tiene derechos a los beneficios del tratado, eventualmente tendríamos que hacer una determinación donde se rechaza la aplicación del mismo. Ahora, para tener derecho a los beneficios del tratado, ¿qué se necesita? Que el contribuyente sea residente del Estado contratante. Además, que el impuesto esté comprendido en el convenio, ahí les pongo los artículos a los que nos referimos dentro del modelo. En este caso también coinciden con el convenio de España, que es el que tenemos en vigor. Y el tercer punto, no estar excluido por disposiciones específicas, de las cuales también hablaremos en un momento, porque son dos elementos que se han incluido en algunos tratados, sobre todo en los de los Estados Unidos, que han sido bastante eficaces, según ellos han comentado, ¿verdad?, para evitar el abuso de los tratados. Estas dos disposiciones específicas son el test del propósito y la regla LOC, que es la limitación de beneficios. La siguiente, por favor. Ahora, la definición de residente fiscal de un país tiene su fundamento en la legislación nacional de los estados contratantes. Y una persona es residente de un país y está sujeta a impuestos en el mismo en razón del domicilio, la residencia, el lugar de administración o un criterio similar. Como ustedes van a ver, me parece que en la siguiente diapositiva o algunas más adelante, se ha concluido, y de hecho en los informes BEPS se ha concluido que en ocasiones lo más prudente es realizar esta determinación en un análisis caso por caso, porque hay condiciones que a veces no permiten o que complican la definición de quién es residente fiscal en qué país. Entonces, debemos tomar en consideración que no hay, como decir, una fórmula mágica para definir un residente fiscal, sino que hay que analizar cada uno de los elementos caso por caso. Siguiente. Ahora, como les decía, son las personas que están sujetos a imposición en un país, pero va a haber ocasiones en que los dos países arguyen tener el derecho a imponer. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estas situaciones? La famosa regla de desempate,
Esa regla de desempate ustedes la pueden encontrar en el artículo 4 del modelo y ahí va describiendo estos pasos que están en esta filmina. Por ejemplo, la primera, en este caso estamos hablando del derecho a la aplicación del tratado como residente fiscal de una persona física. Más adelante hablaremos del tema de las personas jurídicas. En este caso, como les digo, es específico para personas físicas con doble residencia. ¿Qué sería lo que tenemos que tomar en consideración en primer lugar? Si esa persona tiene un hogar permanente o una vivienda permanente en uno o en ambos estados. ¿Qué significa un lugar permanente? Un lugar que tiene a disposición, un lugar al que regresa, ¿verdad? Si tiene un lugar permanente en los dos estados, entonces es residente del lugar donde tenga su centro de intereses vitales. Ahí vamos por la tercera cajita, digámoslo así. Dice, se puede determinar el estado donde tiene su centro de intereses vitales. Entonces, si nosotros no podemos definir dónde tiene su vivienda permanente, nos vamos a hacer como la siguiente pruebita. Y entonces decimos dónde tiene su centro de intereses vitales, que se refiere a las relaciones personales y económicas más estrechas. Es decir, dónde tiene su familia, dónde pasa la mayoría del tiempo. Además, si no podemos definir esto, tendríamos que pasar al siguiente elemento, que sería dónde pasa la mayor cantidad de tiempo, dónde permanece la mayor cantidad de tiempo, aunque no tuviera una vivienda permanente. Si esto no se puede definir, entonces diríamos, bueno, ¿cuál es su nacionalidad? Si esa persona es nacional de uno de esos estados, entonces sería residente de ese estado. Pero ¿qué pasa si tiene doble nacionalidad, como nos podría pasar a los costarricenses en el caso de España? Entonces, vamos a la solución más salomónica, que es la última cajita. Las autoridades competentes resolverán el caso mediante acuerdo mutuo. Y el acuerdo mutuo es el proceso del que les hablaba, que se llama MAP, que pueden utilizar no solo los contribuyentes o los inversionistas, sino que también lo utilizan los estados para llegar a una conclusión respecto de la implementación del tratado. La siguiente, por favor. Ahora, también, como les decía, hay un criterio de desempate para entidades cuando se considera que son residentes de ambos estados. Y en el caso de los modelos de la OCDE, que es el que estamos utilizando, y también el de las Naciones Unidas, se adopta el criterio del lugar de dirección efectiva. ¿Qué es el lugar de dirección efectiva? Ustedes lo pueden ver ahí. Es el lugar donde sustancialmente se toman las decisiones claves, las decisiones administrativas de las empresas, o donde ordinariamente la persona o personas de mayor jerarquía toman esas decisiones. Además, eventualmente, si no se estableciera esta regla del lugar de dirección efectiva, hay dos alternativas que son comunes. Una sería el lugar de constitución, que cada vez es menos utilizada, o el procedimiento de acuerdo mutuo. Como pueden ver en los temas de interpretación de tratados fiscales, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con este tema del acuerdo mutuo. Y entonces las jurisdicciones, demostrando su buena fe, también tendrán que llegar a un acuerdo para poder implementar el tratado. La siguiente, porque creo que el tiempo ya se acabó. Ok, vamos a continuar y entonces tendríamos que decir que la idea del informe, en este caso, del informe 6 de BEPS, que es en el que se incluyen las reglas principalmente para evitar el abuso de los convenios, propone una nueva regla de desempate para determinar la residencia de personas con doble residencia, que sean distintas de las personas físicas, es decir, entidades. Y concluye que es mejor tratar situaciones de doble residencia caso por caso. En la siguiente diapositiva podemos ver cuál es esta propuesta. Y dice, las autoridades competentes de los estados contratantes harán lo posible por resolver, por medio de un acuerdo amistoso,
el Estado contratante del que deba considerarse residente a dicha persona para efectos del convenio. Y como ustedes pueden ver, para esto se debe tomar en cuenta los elementos que mencionamos anteriormente. Pero la idea sería que ante un conflicto de doble residencia, sean las autoridades competentes, en este caso el director general de tributación en nuestros convenios, quienes se pongan de acuerdo para poder definir de dónde será residente una entidad. Siguiente. Además, en este informe sobre la acción 6 se establece un estándar mínimo para evitar el abuso de tratados. Y la idea es que incluso desde el título y preámbulo del convenio o del tratado de que se trate, se establezca o se incluye una declaración muy precisa de que los estados contratantes al crear el tratado van a intentar evitar oportunidades para la no imposición o tributación reducida a través de la evasión o elusión fiscal, incluyendo los elementos que se refieren al abuso del tratado. En este caso, se incluyen o se propone la inclusión de reglas muy específicas, como sería la regla de limitación de beneficios o regla LOF, que ustedes pueden ver ahí. También la regla PPT, que esa regla se refiere al propósito principal de la transacción, o la mezcla de ambas, que es el enfoque combinado que ustedes pueden ver ahí. La idea sería, en el caso de la limitación de beneficios, o la regla LOF, que se garantice que existe un vínculo suficiente entre la entidad y el estado de residencia. Esta disposición se encuentra actualmente, como les decía, en algunos convenios, sobre todo en los Estados Unidos, y ha sido bastante utilizada y eficaz, según se indica, en la prevención de muchas formas de abuso del tratado. En el caso de la regla PPT o propósito principal de la transacción, lo que se busca es que si uno de los propósitos principales de la transacción o acuerdo es la obtención de los beneficios del tratado, estos beneficios serían negados, es decir, este tipo de planeación fiscal para el abuso del tratado sería rechazado. Siguiente. Ahora, también BEPS se encarga del tema de los establecimientos permanentes en la acción 7. ¿Por qué es importante el tema del establecimiento permanente? Como dice ahí, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 5 del modelo de la OCDE. Y lo principal en el tema del establecimiento permanente es que él define, o mediante la definición del establecimiento permanente, se da la asignación de la jurisdicción que grava, por ejemplo, los beneficios empresariales que se encuentran en el artículo 7. Además, se puede dar el caso de que haya un acuerdo mutuo también, o la necesidad de celebrar un acuerdo mutuo para poder definir si se trata de un establecimiento permanente o no, ya que estas reglas también, las reglas de establecimiento permanente, se utilizan en otros artículos como el 10, el 11, el 12, que hablan sobre dividendos, intereses y regalías, para definir dónde se va a dar la imposición. Entonces, como ustedes ven, es un tema bastante importante de definir. Vamos a la siguiente. Y entonces ustedes pueden ver un resumen, o más bien los títulos de cada uno de los elementos de este artículo 5, que si ustedes tienen por ahí su modelo, también lo pueden estar viendo. En la primera parte lo que se establece, que la conocemos como la regla primaria, es que el establecimiento permanente debe ser un lugar fijo de negocios y que se debe de mantener por más de un plazo, que ese plazo se puede también definir durante la negociación. Entonces, por ejemplo, dice, a efectos del presente convenio, la expresión establecimiento permanente significa lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. El siguiente párrafo habla sobre los establecimientos permanentes y entonces es una lista comprensiva de lo que nosotros podemos ver que es establecimiento permanente. Por ejemplo, la sede de dirección efectiva, las sucursales, las oficinas, es una lista que ustedes pueden consultar ahí, pero que tienen que consultar en cada uno de los tratados, porque puede ser que las jurisdicciones hayan definido algo diferente con respecto
a lo que se entenderá como establecimiento permanente. Además, cuando nosotros estamos realizando la interpretación del tratado, podemos ver en el modelo, también vienen los comentarios que esclarecen cuál es la posición o cuál es la forma en la que se interpretan los artículos del modelo. Y además también viene una parte donde están las posiciones de los países respecto de cada uno de los artículos. Bueno, ustedes después pueden consultar la tablita del tema de establecimiento permanente, porque además vienen temas muy específicos, como por ejemplo si un proyecto de construcción o instalación constituye establecimiento permanente, las actividades que no se van a considerar establecimientos permanentes, además si el agente dependiente y el agente independiente, como los comisionistas, podrían ser considerados establecimiento permanente, y el tema de las subsidiarias. La siguiente, por favor. Como les decía, para poder establecer un establecimiento permanente, lo que las personas o lo que deberíamos tomar en consideración es si la empresa está realizando actividades empresariales en un lugar fijo y el tema del tiempo. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en el punto de un sitio o proyecto de construcción, nosotros establecimos en el convenio con España 9 meses para la definición de establecimiento permanente y en el modelo se incluyen 12 meses. También, por ejemplo, México, en el tema de hidrocarburos, que no está todavía dentro del convenio, pero que hay que analizarlo, establece términos más cortos para la definición del establecimiento permanente. Así que es muy importante, como les decía anteriormente, que nosotros, además de ver el modelo, además de consultar sus comentarios, nos vayamos al tratado específico acerca del cual nosotros tenemos que realizar la interpretación. Además, se debe tomar en cuenta que en el establecimiento permanente es el lugar donde se realizan las actividades empresariales de una forma coherente. También podría incluir actividades recurrentes, como les indico ahí en la firmita. Siguiente. Muy bien. Como les decía, el tema del establecimiento permanente se trata en la acción 7 de BEPS. Y entonces lo que se busca es impedir la ilusión artificial del estatus de establecimiento permanente. En este caso, la disposición específica es para los proyectos de construcción o instalación que les mencionaba. Y la idea es que no se pueda dar el fraccionamiento de contratos para poder impedir el umbral de 12 meses, en nuestro caso 9 meses en el convenio con España. Entonces, la propuesta que se está realizando es incluir una regla PPT, que era la que les mencionaba del propósito principal, para que de esta manera, si la idea de este tipo de contratos fraccionados es para hacer uso o para lograr burlar la definición de establecimiento permanente, entonces, al hacer desde el propósito principal, se rechace este abuso de tratados. La idea es la disposición específica que tendría en cuenta todas las actividades realizadas por las empresas asociadas. Además, para que no se puedan hacer, yo voy a poner esta empresa a hacer una parte del proyecto, la otra a hacer otra parte del proyecto, para poder eludir el umbral de 12 meses. También entonces estaríamos tomando en cuenta la inclusión de una disposición que pueda eliminar este tipo de abuso. Siguiente. Ahora, también estamos hablando de excepciones de actividad específica que podrían dar lugar a la ilusión artificial del umbral de establecimiento permanente. Entonces se propone la modificación del párrafo cuarto del artículo 5, que se refiere específicamente a las actividades que no constituyen establecimiento permanente. Y en ese punto lo que sería, ustedes lo pueden consultar en su modelo, es establecer que este tipo de actividades no constituyen establecimiento permanente siempre y cuando se trate de condiciones preparatorias o auxiliares. La siguiente se refiere a la fragmentación de actividades entre partes vinculadas. Las empresas relacionadas podrían buscar tomar ventaja
de las excepciones de actividad específica mediante la fragmentación de un negocio operativo coherente en varias operaciones pequeñas. Y la propuesta es incluir el párrafo que se incluye en la diapositiva que sigue y que dice: el párrafo 4 no se aplicará a un lugar fijo de negocios que una empresa utilice o mantenga si esta empresa o una empresa relacionada lleva a cabo actividades empresariales en el mismo lugar o en otro lugar del mismo estado contratante, y ese otro lugar constituye un establecimiento permanente de la empresa o de la empresa relacionada. Y en el punto B ustedes pueden ver que se establece el tema del carácter preparatorio al final, donde dice: la actividad global resultante de la combinación de las actividades llevadas a cabo por las dos empresas o por la misma empresa, si no revisen carácter preparatorio. Ahora, al final de esta propuesta de inclusión de un nuevo párrafo en los comentarios, dice que tienen que ser, o sea, tampoco puede ser aplicado de una manera antojadiza, y entonces nosotros podríamos decir: no, siempre estas actividades van a ser establecimiento permanente, sino que tendría que tratarse de funciones complementarias que forman parte de una operación comercial coherente, ¿verdad? Tampoco podríamos nosotros abusarnos en la interpretación que realicemos del tratado. La siguiente. También en la acción 7, si ustedes la pudieran consultar más adelante, se refiere al tema de las estructuras de comisionista y estrategias similares, que en ocasiones han sido utilizadas también para abusar de los tratados, con el objeto justamente de que no se constituya un establecimiento permanente en el estado donde la imposición sea más gravosa. Y entonces la propuesta sería añadir una referencia a contratos en nombre de, pero aquí sería específicamente para la transmisión de la titularidad de un derecho de uso sobre los bienes de la empresa no residente o sobre los que la empresa tiene un derecho de uso. Además, también se propone la inclusión de una referencia a un cambio, más bien una sustitución. Se sustituiría la frase "poderes que la faculten para celebrar contratos" por "comisionista o agente que celebra contratos o negocia los elementos esenciales de los mismos". Ahora, un tema que también es importante, y para ir finalizando con esta exposición, y que también fue tomado en cuenta en BEPS, como ya les había mencionado, si quiere me pone la siguiente, es el tema del MAP, o procedimiento de acuerdo mutuo, que es la forma en la que el contribuyente eventualmente podría solicitar ayuda de la autoridad competente que le corresponda para poder definir o para que le puedan hacer una revisión de la forma en la que se le está implementando el tratado. Es decir, para ponerlo de una forma más fácil, si una persona de España tiene una duda sobre la implementación de un tratado en Costa Rica, podría pedirle a la autoridad competente de España que realice la apertura de un procedimiento de acuerdo mutuo o MAP con Costa Rica. Es importante establecer que este tipo de procedimiento de acuerdo mutuo o MAP solo se realiza entre autoridades competentes, es decir, si yo tengo dudas como persona física o como representante de una entidad sobre la aplicación del convenio, no podría iniciar un MAP directamente con España. Tengo que hacerlo por medio de la autoridad competente, porque ese es el procedimiento que se establece no solo en el artículo 25 del modelo, sino en el proceso propiamente desarrollado, que incluye las mejores prácticas y el manual sobre procedimientos de acuerdo mutuo. Y además la propia, por decirlo de alguna manera, la jurisprudencia de la aplicación de este tipo de procedimientos. La siguiente. Aquí básicamente lo que me interesa resaltar es que el artículo 25 establece el derecho a presentar un caso, como se dice en el párrafo primero, ante la autoridad competente cuando la imposición no esté acorde con el convenio o que se considere que no está acorde con el convenio. Además, como dice en el párrafo tercero, y lo van a ver más amplio en el propio modelo,
para la resolución de dificultades sobre la interpretación ya propiamente entre las autoridades competentes. Y algo muy importante es que, como les he dicho desde el principio, tenemos que demostrar la buena fe y entonces surge la obligación de la autoridad competente de hacer todo lo posible para resolver la cuestión mediante un acuerdo mutuo, es decir, tenemos que hacer el esfuerzo de solucionar la situación. En este punto es importante decir que entonces la acción 14, que es la que establece la optimización o un mejor uso del MAP, lo que busca es que en 24 meses la cuestión esté solucionada. Es decir, no podría tardar más de 24 meses. Podría sonar mucho, pero creo que las personas que han visto los maps que nosotros hemos tenido que implementar, creo que tal vez no es tanto. Porque la idea es que ya la situación esté completamente solucionada al final del procedimiento. Es decir, si retuvimos indebidamente, la idea es que ya la persona pueda tener su dinero de regreso. No basta únicamente con que nosotros le digamos, sí, se trató de un error de la interpretación y se quede de esa forma, sino que tiene que ser un resultado efectivo. Como les decía, es entre autoridades competentes y establece un proceso de arbitraje, o sea que se puede ir a un proceso de arbitraje cuando la legislación nacional lo permita. En muchos casos esto no es posible porque si ya hay una definición, por ejemplo, de tribunales sobre el tema, no podría llevarse a un arbitraje internacional. Entonces este es un punto que sería necesario evaluar antes de la negociación. Siguiente. Entonces, como les decía, la acción 14 lo que promueve es hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias y que, como les decía, la idea sería que esté definido en 24 meses. Y para concluir, quería mencionarles que ver lo que hace justamente es buscar o proponer soluciones para todos estos temas que, como les decía, es una lista de 15 acciones que ya están publicadas para poder definir cuáles son los elementos que deben de ser mejorados tanto en la legislación nacional como en los tratados. Y entonces se propone la suscripción, primero la elaboración, porque todavía se está trabajando en eso, y la suscripción de un instrumento multilateral que lo que permita es modificar sus tratados fiscales bilaterales existentes para abordar las cuestiones de tratados fiscales relacionadas con BEPS de una manera eficiente y efectiva. Como les decía, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que solo hemos suscrito 3 de este tipo de tratados, podríamos pensar que sería más sencillo la renegociación de estos 3 tratados. Sin embargo, es importante también tomar en cuenta que ante una renegociación, la otra jurisdicción o la contraparte podría proponernos entrar también en otros temas y la idea es que BEPS únicamente aborde o este instrumento multilateral solo aborde los temas que ya están siendo contemplados en BEPS y no que se entre a una renegociación amplia de los convenios que también entre a definir si las rentas se van a dividir de otra forma o así por el estilo. La siguiente. Y como ven, hemos entonces llegado al final de esta exposición. Únicamente decirles que en el tema final que les mencionaba del acuerdo multilateral, es importante que tomemos en cuenta que con posterioridad a la implementación podríamos tener una evaluación relacionada justamente con la aplicación de si fue o no útil este acuerdo. No les estoy diciendo con esto que Costa Rica va a suscribir ese acuerdo. Se está analizando, de hecho, una compañera está participando activamente en este tema, entonces todavía se está analizando si se va a hacer o no. Entonces, muchas gracias y creo que entraríamos a un espacio de consultas. Vamos a tratar de colaborarles en lo que se puede.
Adelante, compañeros. Podemos ingresar en estos momentos a un periodo de consultas. Si tenemos micrófono a disposición, podemos hacer la consulta por el micrófono o si no, vía chat. Preferiblemente el micrófono, si lo tenemos. Tenemos una consulta que nos está entrando vía chat en este momento de parte de don Harold Quesada. ¿Cuáles modificaciones legales se proyectan? Bueno, don Harold, como les decía anteriormente, en este momento todavía se está haciendo el análisis de cuáles son las modificaciones que son necesarias. Como les mencioné, se tratan de 15 acciones, todas muy amplias y cada una con elementos muy particulares, pero eventualmente me parece que habría que hacer algunas modificaciones al tema de precios de transferencia. También tenemos que incluir algunos temas de control, que ha sido lo crítico, digamos, en nuestros casos. Y entonces serán varias las modificaciones probablemente que tendremos que hacer. También, como les decía, se trata del tema de empresas controladas. Entonces, justamente por eso hay un grupo de expertos que en este momento están analizando y de personas que han estudiado los informes uno por uno y todavía están en este proceso para poder definir cuáles son las modificaciones que se van a realizar. Ok, aclaramos la consulta, don Harold. De hecho, tal vez solo para aclararle algo a don Harold, algo adicional que sería importante, y es que algunos de estos elementos ya se están contemplando en la reforma, porque como les decía, no es un tema muy actual, pero no es tan reciente, ¿verdad? Entonces, algunos de estos elementos ya fueron incluidos en la reforma, pero puntualmente creo que no se los podría explicar. Tenemos una consulta más de parte de doña Nancy Ramírez. Si una empresa recurre a maniobras que impiden la definición del establecimiento permanente, ¿qué deben hacer los estados contratantes? Por ejemplo, desconocer la división del contrato en pequeñas empresas y con ello no aplicarle el convenio y que deba pagar a los dos estados, o por el contrario, se recurre a MAP. Vamos a ver, si una empresa recurre a maniobras que impiden la definición de establecimientos que deben hacer los estados contratantes, por ejemplo, desconocer la división del contrato, sí, creo que era doña Nelcy, ¿verdad? Sí, doña Nelcy. La situación sería, nosotros, lo primero que tendríamos que hacer en estos casos, ¿verdad? Como les decía, es caso por caso evaluar cada uno de los elementos del artículo 5 o del artículo con el que se relacione, que podría ser el 7, podría ser el 10, el 11, el 12, el 15. Entonces, nosotros tenemos que ver caso por caso cuál es la forma que ellos están haciendo de planificación fiscal, partiendo primero de que no todas las formas de planificación fiscal son ilegales o son en contra del convenio. Pero en efecto, si nosotros quisiéramos desconocer el establecimiento permanente, pues seguimos manteniendo la potestad como administración tributaria. Lo que podría suceder en un MAP o para abrir un MAP, que usted en la última parte o en la siguiente parte de la consulta decía, o se abre un MAP, se abriría un MAP si la persona no está de acuerdo en que se le haya aplicado o que se le haya desconocido su posibilidad de aplicarse el convenio. Y entonces esa persona tendría que ir ante su autoridad competente para que nos soliciten a nosotros la apertura de un MAP y que entonces se valore si hubo una interpretación incorrecta del convenio. No sé si con esto... ¿Aclaramos la consulta, Nancy? Quedaría aclarado. Sí, claro. Tenemos una consulta de parte de Sami Segura. Buenos días. ¿Costa Rica ya ha realizado alguna negociación para ponerse de acuerdo en el lugar de residencia de un contribuyente? De haberlo hecho, ¿de qué manera se resolvió? ¿Alguna negociación para ponerse de acuerdo en el lugar de residencia de un contribuyente? Creo que te refieres, no sé si estoy en lo correcto, Sami, en este caso, si se ha realizado algún MAP, sería, porque la definición de residente, vamos a ver, la definición de residente está incluida en el propio convenio e inclusive se define cuándo ser residente fiscal
en la propia legislación nacional. El artículo 5 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta lo establece acá en Costa Rica. Y también consultamos cada convenio en particular. Creo que tal vez te refieres a si ha habido alguna diferencia de interpretación y si ya lo hemos tratado con alguno de los países. Que yo tenga conocimiento, no, porque me parece que solo hemos realizado 2 mapas. Y entonces, como que hayamos tenido alguna disputa o que se haya tenido que llegar a un acuerdo con otra jurisdicción sobre el tema, me parece que no. ¿Cuándo es difícil? No. O sea, como decir, una negociación específica sobre el tema, no. Un map sobre el tema, tampoco. Sí me queda claro que tal vez en ocasiones es difícil definirlo, pero en realidad lo que hay que hacer es hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los elementos, como les decía, para poder definirlo. Pero primero lo definimos acá en Costa Rica, o lo definirán allá en España con respecto a un costarricense. Por asuntitos de tiempo vamos a atender un par de consultas más. Lo que podemos hacer es que si tenemos algunas consultas podemos hacerlas por escrito, yo se las hago llegar a la compañera y las podemos hacer por correo. Las compartimos. Es por un asuntito de tiempo. Entonces vamos a atender la consulta de don Marcos Segura. Costa Rica está en proceso para incorporarse a la OCDE. Con base en esto, nosotros podríamos tomar la referencia BEPS para aplicarlo en la actualidad. Bueno, Marcos, me pareció Marcos. Sí, Marcos, Segura. Sí. Creo que el tema de la incorporación y BEPS son 2 temas aparte. Porque la situación es la siguiente. El acceso, bueno, nosotros nos encontramos en este proceso, digamos, para poder presentar todos los requisitos para poder acceder. Pero el hecho de que accedamos o no implica la aplicación per se o en sí misma de las disposiciones de la OCDE. Porque de hecho la OCDE lo que hace es promover, estudiar, lo que hace es emitir este tipo de disposiciones que, si bien han sido producto del acuerdo entre todos los países, no son vinculantes en sí mismos. Entonces, por eso les decía que para la implementación de BEPS va a ser necesario hacer algunas modificaciones en la legislación nacional y también va a ser necesario hacer modificaciones en los convenios. Entonces, ¿qué podríamos aplicar nosotros de BEPS? Lo que se ha incluido en la legislación nacional y las modificaciones que hagamos a los convenios. No sé si con eso estaría claro. ¿Estamos bien, Marcos? Dice que don Eduardo Senio que emite una felicitación a la compañera. Don Marcos nos dice que sí, que está claro. Y vamos a atender una consulta. Creo que no está haciendo una aclaración. Tal vez podríamos ver, en el caso de los abusos de convenios y de establecimiento permanente, las reformas propuestas se aplicarían tanto a los convenios en vigencia como a los nuevos que se... No, sí es una consulta. Sí. Vamos a tener primero la de Fanny, doña Fanny, y luego la de don Noé. ¿Podrías explicar en qué consiste la propuesta legislativa presentada para limitar la deducibilidad de gastos financieros? Bueno, Fanny, realmente me parece que ahí ya nos estaríamos saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Porque sí entiendo muy importante la reforma legislativa y de hecho es algo que sí se deriva de BEPS, ¿verdad? Pero va más allá del tema de los tratados, aunque sí se relaciona. Entonces, como poder explicarte, para ver qué es lo que me podrías devolver a la pregunta, ¿podrías explicar en qué consiste la propuesta legislativa presentada para limitar la deducibilidad? Honestamente, en este momento no podría darte una explicación sobre el tema y sobre la propuesta legislativa propiamente, porque sería irresponsable de mi parte hacerlo en este momento. Vamos a tener la siguiente y última consulta, que sería don Noé Alfaro. Buenos días. En el caso de los abusos de convenios y de establecimiento permanente, las reformas propuestas se aplicarían tanto a los convenios en vigencia como a los nuevos que se negocien a futuro. Bueno, de hecho, Noé es una de las personas que está viendo este tema de BEPS
¿verdad? Y entonces, Noé, lo que te podría indicar en este momento es que, como les digo, las modificaciones legislativas que se hagan, pues serán aplicables, ¿verdad?, en sí mismas por ser ley, pero en cada uno de los convenios tendrían que incluirse las disposiciones, las nuevas disposiciones, y eventualmente, si suscribiéramos la multilateral o la convención multilateral, entonces tendríamos que analizar si con eso ya las disposiciones se están aplicando en sí mismas para todos los tratados que tengamos en Costa Rica. No es algo automático, únicamente en el caso de la legislación sería aplicable de manera inmediata, ¿verdad? Pero por ser legislación, si el convenio multilateral o el acuerdo multilateral se interpreta como una modificación definitiva o automática de los convenios, eso lo estaremos viendo más adelante, porque de hecho ayer le estaba consultando a la compañera encargada de este tema, que va a seguir participando de estas reuniones. Es algo que no está definido todavía. Prácticamente todas las semanas están analizando este tema. En una próxima reunión, que me parece que es la próxima semana, van a estar todavía hablando más sobre este tema, porque no es tan sencillo que los convenios o los tratados se modifiquen de forma automática. Entonces, para ser específica con el tema de Noé, en los convenios específicamente tendríamos que incluir las modificaciones e incluso llevarlo a un procedimiento legislativo. Y ya tendremos que ver con el acuerdo multilateral si se llegan a modificar nuestros convenios o no de manera automática. Pero como te digo, no es algo que esté definido en este momento. Dice doña Roxana González, Costa Rica tiene criterios de territorialidad para definir la tributación y la mayoría de los países tienen renta mundial. ¿Cómo resuelven esta diferencia a nivel de convenios de doble imposición y del modelo BEPS? Bueno, vamos a ver. Tiene toda la razón, doña Roxana. De hecho, es de las críticas más comunes a la suscripción de este tipo de convenios, en el caso de Costa Rica. Sin embargo, hay muchos países con renta territorial que también suscriben estos convenios. Como le decía, y es algo muy complicado de establecer, porque nosotros no tenemos todavía, para ser honestos, una evaluación, o no tenemos datos que nos puedan decir cuál ha sido, por ejemplo, el impacto en la recaudación por la implementación del convenio con España. No tenemos esos datos aún. Entonces, no podríamos saber si el tema de la inversión que ha venido de España puede contrarrestar el efecto en la recaudación. Entonces, dice, ¿cómo resuelven esta diferencia? Se me fue. Más abajo, sí. Ahí. ¿Cómo resuelven esta diferencia a nivel de convenios de doble imposición y del modelo BEPS? Entonces, esta diferencia en realidad no la trata el convenio de doble imposición en sí. Aquí sería, y para ser más específica con la pregunta de doña Roxana, la buena estrategia de los negociadores del convenio, que puedan generar ese balance entre el país que tiene renta mundial y Costa Rica que tiene renta territorial. Entonces, creo que no hay una fórmula mágica en cada uno de los convenios y caso por caso. Se trata este tema, ¿verdad?, de equilibrar. Y algo que sí es muy importante para poder concluir es que el modelo BEPS no trata este tema en particular, trata muchos temas, pero este tema en particular me parece que es más responsabilidad, como le decía, de cada uno de los negociadores de los convenios o de los tratados. No sé si queda claro, doña Roxana. ¿Estamos claros, doña Roxana? Sí, dice que muchas gracias, que queda claro. Entonces, de nuestra parte sería hacer ya el cierre para esta videoconferencia, agradecerle a Catherine que nos acompañó el día de hoy por brindar esta conferencia muy completa y agradecerles a todos ustedes por la participación en este ciclo de videoconferencias. Y por último dice doña Jenny, una felicitación a Catherine y el resto de los compañeros también agradecen. Mucho gusto.
Entonces sería todo, que tengan muy buen día y muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buen día y saludos a todos.